Buenas noches, profe. Hola, profe. Profe, si estás hablando, tienes el micrófono apagado. Sí. Pensaba que era solo yo la que no escuchaba al profe. Sí, sí, sí. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias por asistir a la Bien, profe. clase de hoy Bien, profe. viernes. Bien, profe. Quiero que por favor me ubiquen un poco. Estamos en la clase sexta, séptima. ¿Ayer llamamos lista o no? Estamos en la séptima y ayer sí llamamos lista. Dos, cuatro, cinco. Hoy es la última clase. Hoy es la clase séptima, perdón, ¿cierto? Las 7. Sí, señor. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Carolina. Carolina está, no está. Valentina, yo, profe. Carolina. Carolina, sí, profe, acá estoy. Sí, Bueno, entendí, muy Valentina. bien. Alexandra. Alexandra. Aquí, profe. Daniel. Sebastián. Sebastián. profe. Muy bien. Acá. Alejandra. Aquí, profe. Joana, Lady Joana. Aquí, profe. Muy bien. Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Julio Eduardo. Presente. Valentina, Laura Valentina. Yo, profe, aquí estoy. Muy bien. Jorge Jason. Presente. Gracias. María Paula. Ya tantito, ya. Pues. Ya está entrando, profe. Es que no le está conectando, pero ya está entrando. Ah, ya sí, aquí ya. Es que yo no la he admitido, pero ya la admití. Bueno, muy bien por María Paula. Y alguien me está chateando. Vamos a revisar. Daniel me contesta que presente. Sí, los escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con el tema de las cifras del coronavirus? ¿Qué han dicho o qué dicen recientemente las autoridades? Hablemos Acabamos de superar los 10.000, profe. Acabamos de superar los 10.000, ¿no? Esta mañana estaban diciendo que hoy posiblemente cerrábamos con 10.000 en las horas de la noche. Es decir, que amanecemos mañana con 10.000 y algo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cifras tenemos por ahí? ¿Qué dicen sobre el tema? Fallecidos. 400 fallecidos. Sí. Dios mío. Pero 2.000 recuperados. 2.000 recuperados. Pero uno por qué no habla de 10.000 en este momento infectados, hay 2.000 recuperados, entonces no son del todo los 8.000. sino 8.000. ¿Por qué uno no hace ese tipo de cálculos? Pareciera que fuera ¿Como simple. por asustar más a la gente? No, creería yo que Tal es vez. que uno no puede comparar peras con manzanas. ¿Sí? Entonces una cosa son los infectados y otra cosa son los recuperados. Entonces las cifras, a pesar de manejar todavía unas cifras algo no tan escandalosas comparadas con otros países, sí es sinónimo de preocuparse, ¿no? Y esto puede incrementarse con el lunes cuando nosotros, pues cuando decidamos salir. Y ya hay una decisión muy autónoma de nosotros al salir, ¿no? Entonces el gobierno dijo, bueno, pues hasta aquí yo llego con tener la contingencia. Vamos a mantener la contingencia, pero sí también pedimos la solidaridad de la ciudadanía y mire a ver usted cómo se maneja y se comporta de aquí en adelante. No está sirviendo, el Transmilenio es un foco de infección. Pero no solo es eso, porque es que la gente también, o sea, digamos que hay muchos que creen que eso no existe, que no es real, y está el caso de Kennedy, que es uno de los sitios en donde yo trabajo. Yo no he podido ir a trabajar porque mi sede está allá, y allá la gente totalmente ignora que debe de guardar la cuarentena. Tú vas por Kennedy y la gente está vendiendo común y corriente, entonces también es una falta de cultura por parte de nosotros como los ciudadanos. Es cierto, Y sí. que están en alerta amarilla. Ahorita Sí, Kennedy. Kennedy quedó en alerta amarilla, pero también tengo que hacer una reflexión, o propongo que hagamos entre todos una reflexión frente al tema. ¿Por qué no se cree? Parece ser que hay un asunto de no creer en esta situación. Yo también al principio tuve mis sospechas, ¿no? Hasta que escucho simplemente los testimonios de los cercanos, que la realidad es la realidad.
Y la realidad es que uno dice, bueno, ¿y en dónde está la familia de aquel infectado por COVID? ¿Dónde los medios lo dejan de alguna manera, lo entrevistan, hablan con él, qué fue lo que pasó, o con ella, o por dónde están? Uno no los ve. Sí, no, pues es que ayer murió mi esposa de COVID y pues yo no estoy infectado, pero ella sí se infectó y tristemente murió. No aparece en la declaración, uno nunca la ve. No está. Entonces eso genera bastantes sospechas, ¿no? De aquí en adelante, por eso hay que tener en cuenta frente a las teorías de la conspiración, qué podría decir al respecto, que inclusive ya hay una, ¿no? Profe, Que fue una enfermedad creada por los chinos, quién sabe, En un o algo, sí, por los laboratorio. estadounidenses en un laboratorio. Muy bien, ¿hasta dónde vamos a llegar? profe, Escuchamos, dime. y de hecho, muchos doctores estaban denunciando que las autoridades, o bueno, el gobierno, los estaba impulsando a decir que cualquier persona que falleciera tenían que indicar que fue por COVID. ¿Y cuál es el Y objetivo? esa es otra Pregunto yo. cuestión. ¿Y cuál es el No, objetivo de decir eso? y no es solo eso, profe, sino Ah, sí, saber pues que es que los tenían realmente las amenazados. personas, pero si son doctores, o sea, por ahí sí entra uno a averiguar la veracidad de esa fuente, porque las personas pueden atribuirse que son doctores y no son doctores, pueden ser personas del común, son cadenas que se generan y uno así no sabe cuál es la verdad. Ahí sí, como quien dice, le toca a uno ponerse a investigar, a verificar información para confirmar si es cierto o no, porque pues en redes como ya se crean tantas falsas noticias. Los Es que fake hay Las news. fake muchos news, especuladores. sí. Yo creo que ese es el problema de todo, profe, que hay gente que sí cree de las cosas que sacan en redes sociales, entonces lo toma como cierto. Entonces, para mí eso sí es un problema porque genera este tipo de cosas, que la gente no respeta la cuarentena, que diga que es mentira, que salgan por lo menos yo acá en el barrio donde vivo veo gente que sale de a 2 o 3 personas a sacar los perros, salen como 4 o 5 veces al día a la tienda. Entonces, pues me parece que ese tipo de cosas sí se deberían de ser como más rigurosos porque a la final de cuentas, pues todos vamos a resultar afectados porque la van a alargar mucho más si no se mejora. Claro, y hay una enorme preocupación, ¿no? El lunes va a ser contundente e histórico frente a la enfermedad y frente a la contingencia que se viene presentando. Yo creo que ya la alcaldesa inclusive levantó el pico y género y ya pueden salir los vehículos con máximo 3 personas, obviamente con tapabocas. El lunes ya es obligatorio, obligatorio el tapabocas y si no se tiene el tapabocas en la calle, entonces le van a poner una multa y lo van a cobrar. Entonces uno, pero más allá del asunto de las medidas, si ustedes supieran, yo todo el día me la paso detrás de 120 personas que tenemos a cargo donde yo trabajo. Yo soy el jefe de un proyecto que estamos tratando de desarrollar. Y ya mis funciones se cambiaron por estar pendiente de la información, que es mi función. Ahora me la paso es pendiente de que tenga el tapabocas y los guantes. Entonces uno dice, pero ¿hasta dónde llegó la transformación de la vida laboral inclusive, no? Entonces me parece supremamente preocupante porque uno, claro, hay que creer en todo lo que dicen y en todo lo que salen, pero también por allá en muy el rincón genera uno dudas, ¿no? A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, no sé, la esposa o el esposo, el hijo o la hija o quien sea de aquel muerto que falleció, pues que falleció por COVID y que lo enterraron de un día para otro y bueno, en fin, ¿sí? Las imágenes también dicen Pues, mucho. Por ejemplo, el caso de Guayaquil en su momento, ¿no? Escandalosas las imágenes. En Estados Unidos en este momento, esa y es gran que, cantidad de fosas. profe, y Escuchamos. eso no es nada. Yo tenía la duda sobre Guayaquil porque yo decía, es que es imposible que haya tanta gente, ¿sí? Haciendo eso. Yo tengo una compañera que ella vive en un sector muy cercano a Guayaquil, en Ecuador, y ella me decía, no, Alejandra, es en serio. O sea, esas fotos, esos videos, eso no es de cualquier, eso es real. Y la gente sí está muriendo por COVID-19. Hasta que ella me dijo eso, yo no creía. Desde ahí empecé a creer de que el COVID no es solo que es una gripa y no sé qué más, sino que es algo que realmente uno se debe cuidar. Porque, por ejemplo, realmente uno nunca sabe cuántas defensas de verdad nuestro cuerpo tenga y uno no sabe cuáles son las consecuencias que le deja a uno esa enfermedad.
Yo no he escuchado todavía que se haga un buen reportaje o que se haga una crónica o que se diga por lo menos no sé, un documento en donde diga, no, mire, lo que pasa es que la persona que se recupera de COVID-19 queda con esto, esto, esto y esto. No lo he escuchado y sé que sí deja varias secuelas. Claro que Pero sí, ¿sabes es por cierto. qué es? O sea, lo que pasa es que como es un virus nuevo, entonces no hay estudios ni análisis Todavía está muy reciente, sí, es cierto. exacto. Entonces no hay como garantía de que puedan decir qué pasa, porque pues no todos los cuerpos son iguales, no todos lo reciben igual, ¿no? Exactamente. Hay que esperar un Sí. poco qué es lo que resulta de todo esto, pero lo que sí podemos decir es que a partir de este lunes, todo va a cambiar nuevamente y a partir del COVID, en donde nos aislamos, ya la historia de los países es otra, es diferente. Entonces sí nos tenemos que adaptar y tenemos que generar nuevas maneras de trabajar y de vivir la vida, ¿sí? Entonces nos vamos a enfrentar a muchas Pero cosas de ¿dónde aquí fue en que yo adelante. oía? ¿Dónde fue que yo oía? ¿Dónde es que trabaja ahora? Mauricio Gómez. El que Mauricio tiene Gómez de ¿no? Caracol, ¿no? Mauricio El Gómez, noticiero de Caracol. sí. Mauricio Gómez es un gran periodista, es una escuela muy interesante porque él viene de la antigua escuela de Noticias Caracol y de TV Hoy. Ha pasado por grandes medios. Lo último que yo supe estaba ahora en Caracol, antes estaba en CMI. Sí, te escuchamos. No, y no, él decía que ya hay gente reservando cruceros para el otro año, que eso no va a cambiar nada. Apenas ya vuelva la humanidad a la normalidad, vamos a seguir igual. La naturaleza no importa. ¿O será que es Que todo necesario sigue. que mueran un poco para que de alguna manera volvamos a adaptarnos a la realidad o a la vida como venía, ¿no? Entonces, pero de todas maneras Sí, es un pensamiento muy cruel, pues, o sea, por unos pocos que tengamos que sacrificar, entonces la vida va a seguir igual. Me parece que es bastante descabellado, ¿no? Creo que hay que acudir a todas las teorías. A ver, yo estoy seguro que Lady está que se habla, ya que habilitó el micrófono. Ah, ok, es que no me dejan hablar. Pero pues, profe, sí, o sea, yo también pienso lo que tú piensas, porque, digamos, no nos han mostrado, digamos, como, digamos, una persona que, digamos, realmente nos diga, sí, yo tengo, digamos, tengo mi mamá, mi hermano, el que sea, pero, digamos, se murió de esto, y entonces, o sea, no, digamos, no han mostrado, digamos, como verdaderas, o sea, no sé, o sea, no, creo que estoy un poco, digamos, en desacuerdo que digamos que exista, pero digamos, también, profe, vi una noticia, digamos, del doctor que se murió, del primer médico que se murió por COVID-19 acá en Colombia, Sí. Ah, ya, sí, y sí. entonces yo ahí sí me pongo a pensar y yo digo, entonces esto sí es de verdad, o sea, ahí es cuando uno pues ya sabe, digamos, que Fabián Nieto pues tenía 33 años, ¿no? Pero que Y también hay un pues asunto que haya irresponsable muerto ahí. pues acá en Bogotá. Pero también Sí, cabe sí, la sí, sí, duda, sí, sí, ¿no? Hay dos cosas. Es que hay un asunto irresponsable porque pero él salió, estuvo en Brasil, en un país, el primer país que tiene el mayor número de infectados y el mayor número de muertos en este momento, tanto así que Colombia ha sufrido el coletazo en Leticia, que es la ciudad en donde tiene mayor densidad de población infectada por COVID. Entonces, creo que hay un asunto irresponsable, él no lo dijo, ¿no? Y cuando llegó sí, profe. y se puso a trabajar así porque sí, ya. Y lo otro es que de todas maneras también hay una reserva y la reserva está en la historia clínica, ¿no? Es decir, pongámonos a pensar Sí, en el extremo de la pero profe, sí, desconfianza. Y el extremo de la no, y desconfianza, también porque es que dijeron que él también tenía, digamos, otras enfermedades. Entonces uno no sabe si se murió por COVID o por esas otras enfermedades. claro, hay algunos antecedentes que de alguna manera matizan la enfermedad, que inclusive puede ser que no lo mate el COVID, Sí, sino que lo mate otro tipo de enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, las pero personas que que digan que es sufren, el COVID. ¿sí? Las personas que sufren de condiciones respiratorias. Entonces, uno, pues, a mí por allá muy en la esquina, Enfermedades crónicas. ajá, tengo una leve sospecha del tema, no sé, pero tengo una leve sospecha. Profe, También tengo otra leve sospecha porque yo digo, tan raro, yo soy muy callejero, todos estos días de COVID he salido, a mí la EPS ni siquiera me ha llamado para decirme, oiga, está bien,
oiga, le vamos a hacer una prueba del COVID, pues porque usted es cliente de nosotros, o porque quiero hacérsela, o por algún... Pero a mí la EPS no, ¿será que yo tengo que buscar la EPS para que me haga la prueba en medio de esta preocupación que siento? Estoy encerrado acá y entonces me toca irme a sacarme la prueba porque si salgo a la puerta, muy seguramente ya me infecté por el domicilio que recibo. Entonces, yo tampoco veo una comunicación de parte y parte, ¿no? Yo me entero todos los días por lo que dicen las noticias y por lo que dice el presidente, que me parece que ha tenido una muy buena estrategia al estar informando toda la situación. Pero a mí también me gustaría que la EPS me llame y me diga, oiga, le vamos a hacer la prueba, vea, ya hicimos a los 10.000 afiliados que tenemos, usted es el 10.001, entonces le tocó su turno y venga, le voy a hacer la prueba. Nunca. Tampoco Claro, es que eso lo deberían hacer. Tampoco he escuchado, por ejemplo, a mis compañeros, como les digo, tengo 120 chicos a cargo, y a ver si yo a alguno le... No, es que me llamaron porque mañana tengo que ir a la prueba del COVID y es que el médico me mandó o la EPS me mandó. Nada. Eso es muy curioso. Pues es que claramente todas las instituciones están regidas y gobernadas por todos los gobiernos y el gobierno no quiere ni siquiera que haya una cura, ni que pues la gente, o sea, ellos quieren, les vale huevo realmente que la gente se muera. De hecho, profe, yo les mandé al grupo de Crónica y Reportaje una investigación, La acabamos un de ver. reportaje de, bueno, una señora que es una científica que ya trabajó como por 20 años en la OMS, haciendo como pruebas, y ella estaba investigando antes la cura para el SIDA. Sí. Ajá, y entonces lo que pasó fue que los dueños, los altos mandos de la OMS no querían que ella descubriera eso, y lo que hicieron fue que le quitaron su investigación y la mandaron por 5 años. Y también estaban haciendo investigaciones del COVID. Y bueno, profesor, hay un poco de eso, sí es como toda una mafia tan horrible de las élites y todo. Lo que se supone es que creen que ya está la cura, pero los altos mandos y las élites no quieren que la gente se cure. Ellos quieren es matar a la gente, y eso fue lo que pasó con el SIDA. Ya estaba patentada la cura para el SIDA, y los altos mandos de la OMS no querían que la gente se enterara que había cura. Ajá. Sino que dejaron morir a un poco de gente. Y la señora la mandaron para la cárcel. Que inclusive los índices de SIDA ahora son mucho más bajos que cualquier otra cosa, ¿no? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que es una enfermedad que tiene 41 años en este tiempo y nace en 1978 y en el 85 tuvieron que retractarse del discurso, ¿no? Entonces, sí, es muy ambiguo. Inclusive ahora Cuba ya tiene la cura para el VIH-Sida. Cuba ya ha avanzado significativamente en esos desarrollos y pues curiosamente es un país muy lejano de todo el mundo capitalista y ha logrado grandes avances, tanto así que los médicos de Cuba son muy apetecidos en el mundo y ganan muchísimo dinero, ¿no? Porque son los mejores médicos que, la salud que tiene el mundo. Pero no, ¿quién gana dinero? ¿Quién gana el dinero? El dinero lo gana el Estado cubano por exportar o por poner a disposición los médicos, pero también hay un porcentaje de ellos que son muy bien pagos, ¿no? Entonces hay que... se vuelven. Sí, claro. Allá la salud es gratis, profe, allá sí. Ayudan a todo el mundo. Y creo que hay una tasa de crecimiento de médicos en Cuba, ¿no? Por cada familia mínimo hay por lo menos dos médicos, ¿no? Entonces hay que rescatar ese tipo de cosas, pero hay muchas sospechas. Bueno, vamos a quedarnos con la sospecha y vamos a pensar que con estos 45 días que llevamos de COVID, todavía el mundo no ha podido resolver esta situación. 45 acá en Colombia, ¿no? Pero estamos desde noviembre, quizá. Si ustedes me recuerdan un poco, desde noviembre en China, que comenzó. Sí, profe. Se dio el primer caso en noviembre. En noviembre. Muy bien. Y explotó todo en enero. Ajá. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco hoy de los géneros periodísticos. Me permiten, voy a compartir la pantalla del PowerPoint, que me gusta más trabajar en el PowerPoint. Me queda mucho más fácil y tengo más recursos y más herramientas.
Yo creo que hay que hacer una distinción muy importante, identificar la primera clase que tuvimos cuando iniciamos este módulo. Ya estamos hoy a clase número 7, es decir, que nos quedan 13. El tiempo se pasó y no alcanzamos a hacer mayor cosa. Pues hay que hacer Se pasa muy rápido. Sí, se pasa muy rápido. Siento yo que de 6 a 8 no me rinde tanto como de 8 a 10. Yo regularmente estoy de 8 a 10. A propósito, antes de iniciar, ¿cómo les ha ido en la clase de 8 a 10? ¿Cómo les ha ido a los estudiantes de día, no? Porque los estudiantes de día, ¿esa hora también la tienen ocupada? ¿Ven clase de 8 a 10? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Yo supongo que les parece duro, ¿no? Porque ese horario es bastante duro. Algo distinto, sí. De hecho, no, profe, pues en estos momentos no. Y pues no sé si Porque no nos toca madrugar. Si uno trasnocha mucho. Sí, claro. Trasnocha mucho. Bueno, muy Sí, bien. somos más que todo de la noche que del día. Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces voy a dejar, no se vayan a preocupar por el examen. Yo pensé que podía hacer el examen, pero creo que me hace falta este tema tan importante de géneros periodísticos para poderlo incluir en el examen. Así que tenemos tiempito para poderlo desarrollar el lunes, ¿no? Y eso se demora 5 minutos porque es en línea, entonces no va a haber ningún problema en desarrollar. El examen es simplemente para mirar un poco las competencias y pues para cumplir con el tema de este sistema educativo, pero ya la nota no va a tener gran relevancia como se dijo desde el principio, pero sí por lo menos identificar y reconocer las competencias que están establecidas en la evaluación cualitativa. Muy bien, entonces quiero que hablemos un poco de este tema, no solo en el sentido de identificarlos, porque creo que ya nosotros ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos que existe noticia, crónica, reportaje, que existe la editorial, la columna de opinión, que existe la crítica, el texto breve, bueno, y que hay otros ítems que llenan de alguna manera el contenido periodístico como la meteorología, los indicadores económicos, que esos no son géneros periodísticos, pero que nutren la información periodística, el entretenimiento, el horóscopo, los clasificados, los obituarios, es toda una información que inclusive está muy relacionada con la prensa directamente, pero pues la televisión y la radio también han sacado provecho de esta información adicional o complementaria para el contenido periodístico, ¿no? Entonces ya todos conocemos cómo es ese desarrollo, pero más allá de eso, yo sí quisiera plantearles un poco desde este punto de vista los géneros periodísticos y es desde la teoría de los géneros periodísticos, ¿sí? Voy a agregarle esta palabra, perdónenme un segundito, y porque más adelante vamos a llegar a hablar sobre cada uno de ellos. ¿Están viendo la pantalla? Perdónenme, yo no les pregunté. Sí, señor. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a hablar entonces Sí, profe. de este tema de la... Ay, Control Z. ¿Qué hice yo? La embarré. Ah, ya, aquí la tengo. Vamos a hablar de la teoría, bueno, ¿no? Entonces, antes de comenzar con la teoría de los géneros periodísticos, identifiquemos un poco los géneros literarios y el inicio de los géneros literarios, ¿no? Hay 3 aspectos fundamentales en los géneros literarios, y es que inician obviamente con el ejercicio de la escritura, pero más allá del desarrollo de la escritura había grandes pensadores que estaban tratando de identificar la narrativa que se hacía en su momento. Entonces es la civilización griega, o más bien los pensadores griegos, los que tienen un elemento fundamental para comenzar a desarrollar el género literario o los géneros literarios. Uno es el discurso, ¿no? Recuerden que el discurso no es solo frases, sino que el discurso también está nutrido de imágenes.
¿sí? Pero para el caso, el discurso se convierte en uno de los primeros géneros literarios en los cuales está identificado por la oratoria. Y la oratoria es una de las maneras de generar o de hacer discursos. Grandes pensadores como Aristóteles, pues, hablaron sobre la oratoria y fue lo que permitió de ahí en adelante constituir los géneros literarios. Más adelante, pues, vienen otras especies, otros estilos narrativos en los cuales de alguna manera se participó gracias a la escritura, y es la lírica, ¿no? La lírica entendida como aquella expresión narrativa que está muy relacionada con la poesía, ¿sí? Está la prosa o está la misma narrativa, ¿sí? La construcción desde la prosa, la construcción literaria desde la prosa o desde la narrativa, que pues hay grandes pensadores o grandes escritores más bien como Fernando de Rojas con La Celestina, más nuevos como bueno, esto hace parte de la lírica, el poema del Mío Cid. Yo no sé si ustedes lo vieron en el colegio. Sí, sí. ¿Sí? El poema del Mío Cid, las grandes luchas del Mío Cid. En el género narrativo no podemos encontrar, por ejemplo, a Fernando de Rojas con La Celestina, a Fernando, a este señor Cervantes Saavedra con Don Quijote, tenemos a Gabriel García Márquez con 100 años de soledad, esos grandes textos que de alguna manera permitieron contar desde lo ficcional. Mire, voy a dejar esta palabra por acá, muy debajo de esto, desde lo ficcional, construir historias a partir de la ficción, ¿sí? Y esta es la gran característica que tiene el género narrativo, el género literario o los géneros literarios. Estos grandes textos de alguna manera lo que nos han permitido es entender las filosofías, la creación literaria, las formas de contar la historia de los grandes autores, ¿no? Jane Joyce, yo no sé si ustedes lo conocen, tiene una novela muy bellísima que fue la novela más característica del siglo pasado, que se llama El Ulises, ¿sí? Entonces, él de alguna manera deja un gran legado en la literatura, es británico y es un libro supremamente extenso y grande, tiene unas 800, 900 páginas y hace parte de cómo se cuentan la historia, pero las historias ficcionales, ¿no? La historia en donde yo puedo crear historias, donde yo puedo acudir a grandes escenarios, a grandes retóricas, a grandes figuras literarias para poder generar un estilo muy particular. Pues tanto así que este señor Gabriel García Márquez cuenta historias muy fascinantes desde su literatura, ¿no? El realismo mágico, cómo el realismo mágico funciona y opera a través de la narrativa. ¿Cómo se acaba el tiempo de rápido? Me quedan 10 minutos. Sí, esta es la gran diferencia de los géneros periodísticos, ¿no? Que son historias ficcionales. Claro, hay hechos reales, pero yo puedo combinarlo con historias ficcionales, ¿no? Puedo sacar una noticia, puedo tener en cuenta una noticia, la historia de los sacerdotes, pero puedo agregarle cosas que hagan que esa historia, que parte de un hecho noticioso, tenga algo ficcional. Y algo ficcional es decir, ¿no? Y de un momento a otro estos sacerdotes se fueron para el cielo. Y pues muy seguramente eso no hace parte de la investigación científica o de la investigación, de la creación, de la investigación científica, sino de la creación literaria, ¿no? ¿Quién dijo que se fueron para el cielo? Pues eso es una interpretación que le doy yo como escritora a esa final historia. Está el cuento, está la novela, tiene grandes extensiones de la narración. Esos son los géneros que hacen parte de los géneros literarios, ¿no? Esas son las formas de escribir. Ahora bien, la teoría de los géneros periodísticos no nace en el mismo periodo de los pensadores griegos como Aristóteles y de ahí en adelante grandes escritores, sino que nace en otros momentos. Quizá para 1930, 1940, es muy reciente, se está hablando de la teoría de los géneros periodísticos. Y la teoría de los géneros periodísticos tiene un insumo bien interesante y es que hace parte de los estudios de la sociología. Por eso es importante entender los géneros periodísticos como una técnica o una forma de escribir para generar, a partir de los hechos, para generar una persuasión en el público, ¿no? Entonces, ahí está la definición para que la tengan muy clara. Los géneros periodísticos son una técnica o una forma de escribir
en el cual se busca persuadir un público y que cuenta los hechos o la actualidad de las situaciones de la vida, ¿no? Y son No, hechos por ejemplo, reales. y no ve que por eso todos esos, los 4 gringos, el Capote y Talís y Wolf, todos fueron un referente de este estilo, como nacieron en esa era. Claro, son bastante referenciados y son muy pertinentes en la época, ¿no? Entonces los géneros periodísticos es una técnica para escribir hechos noticiosos a partir de la realidad, ¿sí? Y que buscan el público o en las audiencias persuadir, ¿sí? Busca un efecto de persuasión. Y ese efecto de persuasión, perdónenme la crítica que yo le hago acá a los medios, está muy relacionada con el consumo. Yo creo que más allá de analizar un poco los géneros periodísticos, noticia, crónica, reportaje, editorial, columna y todo ese cuento, hay que analizar un poco más a fondo la publicidad. Porque sin este apellido, sin este ingrediente, que lo voy a poner en rojo, la noticia o los hechos noticiosos o los hechos que se narren a partir de acontecimientos no existirían los géneros periodísticos. Es la publicidad la que permite de alguna manera fomentar el consumo de la información, ¿sí? Entonces los géneros periodísticos tienen dos pensadores fundamentales. Bueno, dos pensadores no, sino más bien dos estilos interesantes de reconocerlo. El primero es obviamente un estilo que está relacionado con los latinoamericanos. Mire, ustedes sí sabían que Colombia es muy reconocida por el tipo de radio y el estilo de radio que genera. Y los Estados Unidos generan unos estilos más dedicados hacia la forma de escribir. Es Latinoamérica la que pone a decir, la que piensa, la que en algún momento construye narrativas periodísticas desde un punto de vista en el que se forma a los periodistas para crear historias a partir de la realidad, ¿no? Periodística, no es una realidad ficcional. Pero es un estilo que de alguna manera encanta y que se conoce vivazmente en todos los medios de Latinoamérica. Hay un modelo reciente, especialmente en el heredado del periodismo narrativo, que es traído de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una gran frase que dice que las opiniones son libres y los hechos son sagrados. Los hechos se cuentan como se tienen que contar. En cambio, las opiniones que nacen acá desde lo ficcional se cuentan pues, de una manera interpretativa, ¿sí? Entonces, la teoría de los géneros periodísticos se divide en dos grandes elementos, en dos grandes posiciones. Uno, aquellos géneros periodísticos informativos y aquellos géneros periodísticos interpretativos. Los géneros periodísticos informativos son aquellos que informan los hechos, informan hechos noticiosos, como por ejemplo, ¿cuáles? Ustedes ya lo saben. Noticia, reportaje, ¿cuál otro? Crónica. Sí, pero la crónica está más pegada al estilo interpretativo, ¿no? Yo puedo interpretar algo, es más subjetivo. La crónica está acá. La entrevista en el informativo. El interpretativo también está la entrevista, cuando hay un tipo de entrevista interpretativa. Y hay otros grandes, la editorial. La columna de opinión. Y el artículo de opinión. El artículo de opinión está acá porque es una opinión, ¿no?
Todos están acá, en este lado de lo interpretativo. Pero arriba, pues, la noticia, el reportaje, el editorial, el reportaje, la entrevista, son informativos. Profe, falta la crítica, ¿no? La crítica es interpretativa. Sí. ¿Sí? La crítica es demasiado interpretativa, ¿no? Esa es la manera en la que yo puedo ver, por ejemplo, la crítica del cine, la crítica de la gastronomía, bueno, ese tipo de cosas. La crítica de las obras de arte, la cultura está muy pegada a esta forma de escribir. Y hay otras formas de escribir desde los géneros periodísticos que no los vamos a matricular ahí dentro de los géneros periodísticos, pero que apoyan el producto periodístico, como los digo, entonces el entretenimiento. Los indicadores económicos. La meteorología. Ayúdenme ustedes, por favor. El horóscopo. Deportes. Ah, no, pues. Deportes son noticias. ¿Cuál otra cosa? Sí. Sí. Obituarios. El Clasificados. El clima. Muy bien. El reporte climático. Es el mismo meteorológico. Sí, es la meteorología, sí. Deportes no, deportes es noticia. Magazines, profe. Magazines, sí, es un formato para escribir. Muy bien, son las 6:48. La tira cómica. Muy bien, la comedia, el humor, muy bien, gracias. El humor, ¿sí? Y hay crónica humorística. Hasta ahí voy a dejar, nos vemos a las 7:15. Les pido por favor que estén muy entrenaditos porque vamos a dejar los ejercicios para que podamos hacer uno desde la noticia, una crónica corta y un reportaje corto. ¿Listo? Una noticia, una crónica y un reportaje. ¿Les parece? Estén preparados. Ya nos vemos a las 7:15. Listo, profe.